Buenas tardes a ustedes, buenas noches en caso que vean por la noche. ¿Cómo están? Espero que estén bien. En realidad nos toca hablar un poquito de la última parte de la unidad. Tenemos que hablar de las formas de transferencia de energía por medio del calor. Nosotros podemos hablar de tres formas por las cuales hay una transferencia de energía. Y estas son la conducción, la convección y la radiación. Y cada una de ellas tiene una característica particular. Cuando hablamos de la conducción térmica, bien pensamos en este ejemplo como habíamos tocado el día martes, ¿no? Cuando vemos esta imagen, quizás se nos viene a la mente muchas cosas cuanto a la forma de preparación de los alimentos y cuando cocinamos. Algunos tienen quizás un poco de arte a la hora de cocinar. Utilizan algunas pailas o sartenes y en algunas de ellas el mango no está elaborado con un material aislante, sino que en este caso este mango está hecho a base de lo que está estas propias sartenes. Es decir, si la misma es de aluminio, entonces también el mango tiene está hecho de ese material. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que a medida que vaya existiendo un aumento de temperatura importante, estas moléculas que están unidas a este átomo van a empezar a moverse, ¿sí? Van a empezar a moverse, entonces van a ir chocando, o sea, esas moléculas que tienen mucha energía debido al calor van a empujar a las que están quietas, vamos a decir. Por eso es que al inicio, cuando ustedes calientan esta sartén, nunca van a sentir el mango caliente, pero a medida que vaya pasando el tiempo, la temperatura se va a elevar en esta zona, tal es así que uno va a requerir de guantes, como el observado en la imagen, para poder, en este caso, sostener, alzar, lo que ustedes quieran, ¿sí? Esto con el objetivo de quemarse, ¿sí? Entonces, ese nomás es el asunto, ¿verdad? A eso se refiere con conducción térmica, debido a que esas partículas empiezan a vibrar, las que empiezan a recibir temperatura, empiezan a vibrar y transfieren parte de su energía en los choques, ¿sí? Entonces ahí aumenta la amplitud de las vibraciones hasta que alcanza todo el mango, como estábamos diciendo, ¿sí? Y eso es justamente lo que observamos aquí en esta imagen, ¿verdad? Donde esta TH es la temperatura externa, ¿sí? Y la temperatura C o la TC, en este caso estamos hablando de la temperatura interna propiamente dicha, y esto separado por un espesor, en este caso diferencia de X, ¿sí? Entonces a partir de ahí notamos de que la rapidez de eh, la rapidez de la transferencia de energía que se mide en watts, en este caso, P es igual a ¿qué? La potencia es igual a energía en función al tiempo, ¿sí? Y que en este caso nos damos cuenta de que esta rapidez es proporcional al área de espesor al área de la placa o del objeto que quieran analizar, e inversamente proporcional al espesor, ¿sí? Eso es lo que nosotros podemos estar observando, y eso se puede resumir en esta fórmula para lo que tenga que ver con conducción térmica, donde rapidez es igual, en este caso, a constante de proporcionalidad o constante de conductividad térmica digo bien, por variación de temperatura sobre longitud. Y cada elemento tiene su conductividad térmica, que eso ya estaremos analizando, ¿sí? Entonces, aquí lo que notamos, por ejemplo, en esta ilustración es que tenemos una barra, esta barra de cierta longitud, y con dos bloques, ¿sí? A distintas temperaturas. Entonces, lo que ocurre es que en este bloque donde hay mayor temperatura, va en este caso, enviar vibraciones donde las moléculas van a aumentar en cuanto a amplitud. ¿Para qué?
para que haga contacto térmico con este objeto y de esa manera haya una transferencia de energía, ¿sí? Y como estábamos viendo en esta tabla, ¿qué notamos? Lo que notamos es que a mayor conductividad térmica estamos hablando de que va a haber una mayor rapidez de transferencia de energía. Y los metales obviamente son muy buenos conductores térmicos. Ahí tenemos el aluminio, el cobre, plata, plomo, ¿sí? Son muy buenos conductores térmicos. Sin embargo, los gases a 20 grados Celsius y aquellos que son no metales, o sea, elementos no metálicos, notamos que tienen unas conductividades térmicas muy, pero muy bajas, ¿sí? Eso es bastante importante que podamos notar, aunque claro, igual el agua sigue siendo, digamos, entre los gases y los no metales, el agua tiene una conductividad térmica muy, pero muy importante. Entonces, ¿qué ocurre cuando hace frío? Cuando hace mucho frío. Bueno, en realidad nos abrigamos, está claro de eso, ¿sí? Entonces, lo que hace en realidad cuando pensamos en el papel del abrigo a la hora de tener esa sensación de temperatura agradable, de no sentir el impacto del frío, es que ya sea que si nos abrigamos con buzos, camperas, frazadas, edredones, lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, esos abrigos o frazadas son como capas que tienen baja conductividad térmica. Entonces, al tener una baja conductividad térmica, hay una reducción de la transferencia de energía de nuestro cuerpo por calor. ¿Y cuál es ese medio aislante? Bueno, es el aire que está atrapado en los pequeños saquitos del metal. Y fíjense que el aire, ¿cuánto tiene de conductividad térmica? 0,02, tendiendo al 0. O sea que en este caso estamos hablando de algo que prácticamente no tiene una propiedad como para decir, ah, bueno, este transfiere mucha energía. Y esos aires impregnados en los saquitos con las frazadas hacen de que nosotros no tengamos frío. ¿Sí? Esa es una importante aplicación cuando analizamos el papel de la conductividad térmica y su ecuación correspondiente. Bien, vamos a ver un ejemplo para entender cómo poder analizar las pérdidas de energías en el cuerpo humano. Por ejemplo, en este ejercicio, ¿sí? En un ser humano hay una capa de grasa y músculo que descansa bajo la piel y cuyo espesor varía dependiendo de la ubicación. En respuesta a un entorno frío, los vasos capilares que se encuentran cerca de la superficie del cuerpo se constriñen, reduciendo el flujo sanguíneo y por ende la conductividad de los tejidos. Estos tejidos forman una coraza de hasta 1 pulgada de espesor que tiene una conductividad térmica de aproximadamente 0,21 watts sobre metro por Kelvin, la misma que la piel o la grasa. Calcule la rapidez de la energía, de la pérdida de energía térmica debido a la conducción desde la región central del cuerpo hacia la superficie de la piel, suponiendo un espesor de la coraza de 2 centímetros y una temperatura de la piel de 33 grados Celsius. La temperatura de la piel varía dependiendo de las condiciones externas. Ese es el punto A. El punto B, calcule la energía térmica debido a la conducción en 1 hora. Y el C, estime el cambio en la temperatura corporal en 1 hora si la energía no se repone. Suponga una masa corporal de 75 kilogramos y un área superficial de la piel de 1,73 metros cuadrados. ¿Sí? Entonces, para empezar, el punto A habla rapidez de la pérdida de energía. Cuando hablamos de rapidez, como bien estábamos diciendo, la rapidez nosotros hallamos en watts. Tenemos ya la ecuación para poder hallar. ¿Sí? El B es fácil, podemos aplicar la fórmula que relaciona la energía con el calor. O sea, primero vamos a relacionar la fórmula de calor, digo bien, de energía con relación a la potencia, ¿sí? Y por otro lado, para el punto C, sí, ya podemos utilizar la fórmula de energía térmica o energía calórica en función al calor específico. Entonces, en este ejercicio
esta es la manera en cómo nosotros podemos resolver. Ya tenemos todos los datos en este lugar. Tenemos la conductividad térmica, que es 0,21 watts sobre metro por Kelvin, la longitud de 2 centímetros, que esto hay que pasar a metros, por supuesto, 2 por 10 a la menos 2 va a salir, y la temperatura interna del cuerpo de unos 33 grados, ¿sí? Entonces, la cuestión, o sea, la temperatura, en este caso, hacia la piel dice, porque el ejercicio dice la temperatura de la piel, pero ¿cuál es la temperatura interna del cuerpo? Bueno, eso vamos a ver, ¿sí? Entonces, vamos pasando esta parte. Ustedes ya saben, este video va a estar disponible para ustedes, ¿sí? Y la temperatura del cuerpo es de 37 grados, ¿sí? Entonces, así nosotros resolvemos esta parte. Ahora vamos a pasar. A ver, un ratito. Ahí está. Ponemos la fórmula, rapidez igual a constante por área y TH menos TC, que TH, que en este caso la temperatura corporal propia del cuerpo, que en este caso es de 37 grados Celsius. Ponemos primero la constante por área, que es 1,73 metros cuadrados. Y en este caso nosotros ponemos 37 grados Celsius, que es la temperatura, en este caso la TH, menos TC, que en este caso es la temperatura de la piel, ¿sí? Entonces eso hacemos dividido la longitud, que en este caso, ahí justamente me doy cuenta, y ahí es dividido 2 por 10 a la menos 2, ¿sí? Entonces, eso va a ser muy, pero muy importante, 2 por 10 a la menos 2 metros, y ahí la potencia nos va a dar en el orden de unos 130 y tantos watts, ¿sí? Entonces ahí tenemos, disculpen, era otro ejercicio, 73 watts, ¿sí? 73 watts. Ya tenemos el punto A. Después pasamos al punto B, que es bastante rápido, ¿verdad? Porque nosotros podemos calcular la cantidad de calor con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, nos queda hacer ya el punto B directamente. B es igual a, usamos esta fórmula, Q igual a P por variación de tiempo, ¿sí? P por variación de tiempo. Y hacemos directamente el resultado del ejercicio A, que en este caso es de unos 73 watts por, y una hora sabemos que tiene 60 minutos, a su vez un minuto tiene 60 segundos, ¿sí? Eso nosotros siempre tenemos en cuenta. Entonces, en este caso, ¿cuántos segundos tendría una hora? Y bueno, 60 por 60 son 3.600 segundos, y eso da, en este caso, 260 y tantos mil joules, ¿sí? Y esa va a ser la energía perdida en una hora, ¿sí? Y el punto C, ya como le estaba mencionando, es hacer esa fórmula de energía térmica en función al calor específico, ¿sí? Y lo que queremos hallar es la diferencia de temperatura cuando pasa 1 grado, ¿sí? Es cuando pasa 1 hora, digo yo. Y eso, hacemos el despeje correspondiente y ya tenemos la energía que hallamos, Q, 262.800 sobre watts por joule, perdón, sobre la masa que calculamos, unos 75 kilogramos, habíamos dicho. Bueno, el ejercicio tira eso como sugerencia. Ustedes pueden poner 80 si quieren, no debe variar mucho. Y en este caso, el calor específico hace referencia al calor específico del humano, que en este caso unos 3.470 joules sobre kilogramo por kilo, ¿sí? Entonces eso hacen todo y eso les tiene que dar aproximadamente, ustedes van a ir viendo, tiene que dar 1 grado Celsius. Entonces, ustedes hacen los cálculos correspondientes, ¿sí? Hacen esos cálculos y le tienen que dar 1 grado Celsius, como estábamos mencionando en la figura. Entonces, ¿qué es lo que notan allí? Bueno, evidentemente notan que
Si es que no hay una recuperación de la energía térmica, en vez de tener 33 grados, o sea, en vez de tener 37 grados, la piel va a tener nada más 34, y eso evidentemente puede poner en riesgo la vida de una persona. Ustedes saben bien que una temperatura por debajo de los 35 grados, evidentemente cuando pensamos en la temperatura corporal, si uno ya tiene 35 grados, o sea, 35 grados es pasable, pero si son ya 34, 33 grados menos, es evidentemente ya un caso para atender de urgencia debido a una hipotermia, ¿sí? Entonces, fíjense, la temperatura de la piel 33 grados nada más, y eso aguantar por una hora es una locura, es una locura, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros nos ponemos el abrigo para evitar que haya una pérdida de energía térmica debido al calor que nosotros emanamos, por supuesto, en invierno. Bien, entonces eso es por un lado en cuanto a la conducción, es decir, que ahí nosotros pensamos en que hay un objeto con una temperatura determinada y adosamos o pegamos a otro para poder transferir energía. Eso es conducción, cuando hay un contacto así, es decir, cuando los objetos están muy pegados, ¿tá? Pero cuando hablamos de convección, estamos hablando de otra cosa, de algo totalmente distinto. Nosotros nos vamos a hablar de que hay un contacto. En este caso estamos hablando de que hay una transferencia de energía por el movimiento de una sustancia. Y eso podemos nosotros entender perfectamente cuando miramos esta imagen. Notamos de que, por ejemplo, aquí hay combustión, ¿sí? La combustión libera energía en forma de calor y a una cierta distancia nosotros ponemos nuestra mano para calentarnos, para poder calentarnos y tener un poquito más de calor, ¿sí? Y eso es lo que aquí estamos viendo, ¿sí? Estamos viendo, por ejemplo, las famosas fogatas, que quién más, quién menos, quién no fue al campo, a visitar a algunos familiares y ahí en medio de la noche, ahí en el patio, armar una fogata, hacer alguna peña, tomar unas birras, preparar tus choricitos, cosas así por el estilo, ¿verdad? Entonces, evidentemente que nosotros no vamos a poner, obviamente, nuestra mano allí en medio de la combustión, sino nosotros mantenemos una distancia prudencial y ese calor que sale del fuego es eso lo que llega a nuestras manos, alimentos, lo que sea, para que se produzca el calentamiento en sí, ¿verdad? Y eso es, en este caso, convección. Ahí uno piensa, perdón, disculpen, uno piensa en, por ejemplo, cómo se calientan las teteras, ¿sí? O las hervidoras, y cuando uno en invierno quiere poner una estufa, aquí habla el libro de radiador, pero en realidad nosotros lo conocemos como estufa, ¿no? Entonces, lo que pasa es que aquí en este caso vamos a empezar a hablar, aquí hay muchas corrientes de aire, ¿sí? Muchas corrientes de aire debido a la convección, y eso es lo más lógico, cuando ya la hervidora empieza a hervir a una temperatura importante, se apaga solo, ¿sí? Se apaga solo, y al abrir la tapa sale el vapor, ¿sí? Ni hace falta que acerquemos nuestra mano allí mismo cerca de la tapa, ¿no? Porque evidentemente nos vamos, o sea, no digo nos vamos a quemar, pero sí vamos a tener una sensación de calor importante, ¿no? Y aquí, en cuanto a la estufa, nosotros sabemos bien de que en un ratito nomás, si ponemos la estufa por 10 minutos, esto va a calentar toda la habitación, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta libera calor y toma este flujo de aire como para poder calentar, ¿sí? Siempre el aire caliente llega un momento en que cuando alcanza su temperatura, después empieza a descender y hace esto hace un circuito de aire. Siempre el aire caliente pasa al más frío, eso es lo más normal, ¿sí? Otra de las aplicaciones, una de las cosas que quería mostrarle también es que
en los estanques, esto pueden mirar en el libro, en la página, les digo, exactamente la página 386, ¿sí? Que debido a las corrientes de convección es que las capas de agua en el verano son varias, ¿sí? Primero, la parte de afuera es una capa caliente a 25 grados Celsius aproximadamente, debido a que el sol llega hasta allí, pero esa temperatura no llega o sea, esa energía, digo bien, no llega al termoclima, digo bien, que es como una capa intermedia y digamos que hace una especie de intermediario entre la temperatura caliente y la temperatura muy fría, ¿no? Y esto nosotros podemos percibir o observar a medida que la profundidad del río, del mar, o sea, es cada vez más profundo, ¿sí? Vamos a poder notar de que a una cierta distancia, unos 100, 150 metros en adelante, ya la capa fría hace que, en este caso, la temperatura del agua sea por debajo de los 5 grados, ¿sí? Y eso es debido a la convección. Bien, esto es para que ustedes sepan, nada más. Y pasamos al otro punto, donde hablamos de radiación térmica. Bueno, cuando decimos de que hay una transferencia de energía por conducción, es porque dos objetos, o sea, el objeto caliente transfiere su energía al objeto con menos temperatura, contacto térmico, ¿sí? En convección no ocurre eso. Ocurre que hay un calentamiento debido a que una sustancia emana calor, como el fuego, como estuvimos viendo, ¿sí? Los vapores de aire también, muy importante. Y si en el caso de que sea esta imagen, ¿podemos decir de que es convección? ¿Podemos decir de que es conducción? Fíjense que el clásico ejemplo, la gran mayoría tiene velador y en caso de que no lo tengan, están los foquitos amarillos, los famosos focos amarillos eh, que están en todas las casas. Entonces ustedes acercan la mano, después de un cierto tiempo, pónganle que ya esté encendido por 20, 30 minutos, y ustedes acercan sus manos a este objeto. Van a sentir calor, ¿sí? Entonces, así uno puede calentar las manos debido a la radiación, ¿sí? Entonces, habíamos dicho, no va a ser por conducción, tampoco va a ser por convección, ¿sí? Entonces, esto es por radiación, ¿sí? Y todos los objetos van a seguir irradiando de manera continua en forma de ondas electromagnéticas, solo que esas moléculas nosotros nada más no podemos visualizar, ¿sí? Una explicación importante para poder captar cómo estudiar esto es la ley de Stefan Boltzmann, ¿sí? Pero volviendo al punto de las energías, de las ondas electromagnéticas que irradian energía, ¿sí? Esas vibraciones que nosotros vemos, o sea, que nosotros no podemos visualizar, digo bien, sí observamos como color naranja, ¿sí? Por ejemplo, el horno eléctrico que tiene su resistencia. Y cuando alcanza una temperatura muy importante, tiene un color con un aspecto anaranjado, ¿sí? La estufa eléctrica, y si ustedes o sea, ustedes agarran un foco bien encendido, acercan, van a darse cuenta que los filamentos también vienen de color naranja, ¿sí? Y nosotros esto podemos analizar mediante la ley de Stefan Boltzmann, que me dice lo siguiente, que la potencia de energía térmica es la razón o el producto, digo bien, el producto de la constante Stefan Boltzmann por el área, por emisividad del objeto y la temperatura a la cuarta del objeto, ¿sí? Esta emisividad del objeto hace referencia a la capacidad del objeto de poder absorber la energía. Y esos valores están entre 0 y 1 aproximadamente, ¿sí?
todos los objetos de alguna u otra manera siempre absorben radiación, pero la gran mayoría de los casos absorben y lo reflejan, lo refractan y en otros absorben por completo. Y vamos a ver cuál es el único cuerpo que absorbe por completo la radiación, ¿sí? Evidentemente, cuando hablamos de alguien que absorbe de manera ideal, estamos hablando de alguien que absorbe toda la energía o la radiación luminosa, ya sea esta, la luz infrarroja, la ultravioleta, y el cuerpo ideal, o sea, el objeto o cuerpo ideal que absorbe toda la radiación y que no deja pasar es el cuerpo negro, ¿sí? Que tiene una emisividad de 1, de E igual a 1. Bueno, en este caso, la constante de Stefan Boltzmann es esta, es única, 5,6696, digo bien, por ya la menos 8 watts sobre metro cuadrado por Kelvin a la cuarta, que es la constante de Stefan Boltzmann. Y este T a la cuarta también nosotros podemos analizar en función a la variación de la temperatura, que puede ser reescrita, esta ecuación puede ser reescrita de esta manera. Y nosotros siempre decimos que en verano no es bueno llevar una remera de color negro, que siempre es recomendable llevar ropas claras. ¿Por qué es eso? Por lo que acabamos de mencionar. Cada objeto tiene una emisividad, ¿sí? Una emisividad que implica en este caso una absorción, la emisividad del objeto que absorbe toda la radiación, ya sea solar, ultravioleta, luminosa, la que ustedes quieran. Y el negro tiene una emisividad igual a 1. Entonces, esto hace de que lleguen los rayos luminosos a este cuerpo y no es capaz de liberarlos. Sin embargo, cuando hablamos de ondas, desde el color blanco hasta el color rojo y entre ellos una serie de colores más, los que conocemos como colores del arco iris, en este caso reciben, o mejor dicho, voy a aclarar nada más este punto porque se mezclan nada más ideas. La luz blanca, cuando incide en algunos vidrios, ¿sí? Ahí es donde da el famoso color del arco iris, ¿sí? Y que ahí tenemos desde el color verde hasta el color rojo y entre ellos una serie de colores distintos que absorben la luz y lo refractan, lo reflejan, ¿sí? Pero en el caso de los objetos en color negro no hace eso, no ocurre eso. Entonces, esto absorbe mucha energía luminosa y eso hace que en verano, cuando haya demasiado calor, ustedes van a sentir muchísimo calor, se van a sofocar en caso de que usen colores oscuros debido a lo que acabamos de mencionar. Por eso es muy importante que lleven colores claros. La combinación de colores es un poco complicada, pero bueno, para cuestiones profesionales estaba tocando este asunto. Otra de las aplicaciones de la ley Stefan Boltzmann es la termografía, ¿sí? Aquí nosotros observamos esta imagen, este es un estudio que se llama termografía. Ahí esto aplica más para la gente de radiología, ¿verdad? Donde se hacen estudios uno puede llegar a hacer estudios de este tipo, ¿sí? En colaboración con los médicos. Y esta es una zona muy captante de la mama izquierda. Cuando hay una zona muy captante como esta, es porque hay mucha actividad en esta zona, lo cual indica de que puede que haya un tumor o puede que haya un nódulo, una masa que esté activándose, que haya mucha actividad allí. Por eso es que toma este color y esto es una zona que no tiene mucha actividad, lo cual indica que es una mama en buen estado. Esta imagen que nosotros observamos es clásico en los controles de temperatura, ¿sí? Entonces esto se introduce en el oído de las criaturas, de cualquier persona, para los controles de temperatura, y eso hace justamente debido a la ley, en este caso de Stefan Boltzmann, que permite traducir la potencia que llega allí al objeto y calcular a partir de ahí la temperatura que en este caso pueda tener la persona, ¿sí? Esto también forma parte de las aplicaciones, en este caso,
los termómetros de radiación para medir la temperatura corporal, ¿está? ¿Sí? Entonces, para que justamente a distancia se pueda, con unos sensores se pueda captar, en este caso, cuánta es la potencia que emite la persona y en función a dicha potencia calcular la temperatura corporal. Que esto ya, digamos, entre comillas, lo que sería dentro de nuestra nueva normalidad, estamos ya acostumbrándonos a que nos midan la temperatura corporal. Y lo otro tiene que ver esto, ¿verdad? Miren lo que esto, qué bárbaro, Esto es terrible y esto es la termografía ya sea en los aeropuertos, en las estaciones de trenes, donde uno puede medir la temperatura corporal de las personas y siempre hay alguien que emite cosas que no tienen muy buen gusto, vamos a decir, ¿verdad? Y si es que esta persona consumió un huevo frito con porotito y banana otra vez, ya saben que no solamente va a salir un gas en ese lugar. Bien, para terminar esta parte, vemos un ejemplo del Club de los Osos Polares, ¿sí? En este caso estamos hablando de alguien muy valiente que se tira a nadar, ¿sí? Estamos hablando de eso y dice el ejercicio. Un miembro del Club de los Osos Polares, vestido solo con su traje de baño de tamaño insignificante, se prepara para lanzarse al Golfo de Finlandia desde la playa en San Petersburgo, Rusia. El aire está calmado, con una temperatura de 5 grados, una locura. Si la temperatura corporal de la piel del nadador es de 25 grados Celsius, calcule la rapidez neta de la pérdida de energía de su piel debido a la radiación. ¿Cuánta energía se pierde en 10 minutos? Suponga que la emisividad es de 0,9 y que su área superficial es de 1,5 metros cuadrados. Bien, entonces estamos hablando de alguien valiente, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a resolver un ejercicio con esto? ¿Cómo vamos a resolver, digo, bien este ejercicio? Bueno, vamos a mirar, vamos a pasar todo esto y aquí ya están todos los datos, ¿verdad? Tenemos la temperatura inicial de la persona, o sea, de la temperatura inicial del ambiente y la temperatura final corporal de 25 grados. Y evidentemente, entre ambos va a haber un equilibrio, va a intentar haber un equilibrio térmico y mientras ocurre eso va a haber evidentemente una pérdida de energía. ¿Está? Su emisividad es 0,9, 0,900 es lo mismo y la constante de Stefan-Boltzmann que es única, ¿sí? Como vimos en los anteriores slides. ¿Está? Bien, ¿cómo resolvemos esto? Ponemos ya directamente la fórmula para Stefan-Boltzmann, ¿sí? Sigma por área por epsilon o E por variación de temperatura. Esto nosotros podemos reescribirlo en variación de temperatura, podemos reescribir TF menos T sub 0, ¿está? Eso justamente se va a visualizar en el video, vamos a ir pasando un poquito. Estamos, ¿sí? Y ojo, como la constante Stefan-Boltzmann está en Kelvin, las temperaturas indefectiblemente tienen que pasar a Kelvin. Eso no hay duda. ¿Está? Entonces, eso pasamos a Kelvin. De 5 grados pasa a ser 278 grados Kelvin y 25 grados pasa a ser 298 grados Kelvin por la fórmula esta de que temperatura en Kelvin es igual a 273 más la temperatura en grados Celsius que tenemos, ¿verdad? Eso ustedes ya saben. Y me queda así, que puedo yo reescribir, obviamente, o directamente puedo colocar ya la constante, Stefan-Boltzmann, watts sobre metro cuadrado por Kelvin a la cuarta, por emisividad, o por área, digo bien primero, que es 1,5 metros cuadrados, por 0,9 por, y ahí abro paréntesis, ya puedo poner directamente. La temperatura final, 25 grados, que en este caso 298 grados Kelvin, ¿sí? Grados Kelvin, y eso tengo que elevar a la cuarta, ¿sí? Menos 278 grados Kelvin a la cuarta. ¿Por qué es esto? Porque la fórmula dice E por T a la cuarta, por eso es, ¿sí? Eso fíjense que todo esto voy a eliminar, y este 298 con 278, ambos se tienen que elevar primero a la cuarta y después restar, nunca olviden eso.
Primero hallen 298 exponente 4 menos 278 exponente 4. Y al hacer todo eso, se hace la multiplicación correspondiente y me da 146 watts. ¿Está? Y a partir de ahí, tengo el otro punto, ¿verdad? El otro punto del ejercicio, que eso tengo que hallar, ¿sí? Cuánta energía es la que se pierde. Y eso tengo que poner directamente. La potencia que yo hallé, ¿sí? Que en este caso es, o la rapidez en potencia, obviamente, 146 watts por, en este caso, por 10 minutos. Tengo que hallar eso en segundos. Y es fácil. Yo sé que un minuto tiene 60 segundos, entonces 10 minutos va a tener 600 segundos. Ustedes pueden hacer eso, obviamente, con su regla de 3 simple, y a partir de ahí poder hallar. Ahí, justamente lo que estoy mencionando, eso va a ser 600 segundos, pongo ahí 600 segundos, y finalmente el resultado me va a dar, ahí voy a poner, puede ser 80 y tanto mil lo va a dar aproximadamente, ¿sí? Y ahí está, justito, 87.600 watts, que en este caso la energía perdida en 10 minutos. Bueno, todo esto tiene que ver hasta acá con la parte de nuestra unidad. Noten que estamos viendo muchos ejercicios que aplican a algunas carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud, de parte de nuestra universidad. Ya con esto pueden resolver la guía tranquilamente, y cualquier consulta que ustedes tengan, no duden en hacerlo en los canales correspondientes. Que tengan un muy buen y feliz fin de semana, gente.